Kush fue, como suele suceder muchas veces en la vida, un encuentro causal. Conocí a mediados de los años 80 a este autor que me llevó a repensar mucho de lo que sistemáticamente yo venía estudiando y la manera en cómo venía formándome dentro de lo académico, con una articulación muy particular porque yo hice la carrera de Historia del Arte en primer lugar en la Universidad Nacional de los Estudios de Florencia, y luego en la época de la democracia llegué otra vez a Buenos Aires y me puse a estudiar filosofía y encontraba algunas tensiones internas entre los modos, digamos, a partir de los cuales yo intentaba académicamente formarme y algo de la realidad de esta América Latina que intentaba dialogar en aquel momento o empezaba a intentar dialogar de otra manera con los ámbitos incluso académicos europeos occidentales. Conocí el pensamiento de Rodolfo Kusch a partir de un gran maestro que es el doctor Carlos Kuyen, y muchas de sus lecturas me marcaron en forma muy fuerte, fundamentalmente porque en ese cruce que yo intentaba hacer entre el arte y la filosofía me aparecía toda la problemática de la estética, que si bien no fue sistemáticamente trabajada por Rodolfo Kusch, él de alguna manera desarrolla fragmentariamente muchos de sus textos, y bueno, en principio me dediqué casi a hacer una recopilación de todos aquellos lugares, todos aquellos fragmentos a partir de los cuales Rodolfo Kusch hablaba sobre arte. Y ahí en ese, pero partía de una experiencia, de una fractura o de una incomodidad tuya con respecto a lo que significaba el conocimiento, lo epistemológico. ¿Ha aplicado eso al arte? Sí, implicaba una dificultad, digamos, de base, una dificultad fundamental, y era que en la medida en que avanzaba mi experiencia dentro del campo de la educación artística, intentando plantear, digamos, fundamentaciones teóricas a las producciones artísticas, me encontraba con elementos que provenían de la tradición positivista, evolucionista, muy anclada dentro del campo académico, por ejemplo, de la problemática epistemológica o de metodología de la investigación, que siempre se posicionaba desde el lugar de las llamadas ciencias. Y de repente me encuentro con un Rodolfo Kusch que me habla de la doxa, que me habla de la opinión, que me habla de que investigar es justamente eso, es ir tras la huella de algo del orden de lo mismo, y que una metodología es eso, un camino, pero que, como diría Heidegger, mejor que camino seguro es que haya sendas perdidas que se bifurquen por los bosques. Por lo tanto, que el material, digamos, la materia de estudio de la cual estábamos hablando, tenía características particulares y específicas que no podían ser definidas de la misma manera como objeto de estudio en el campo de las ciencias duras. Y esto me llevó, digamos, a intentar otro tipo de planteos quizás posibles dentro de la llamada epistemología clásica, o dentro de la llamada fundamentación de la teoría artística, y que tiene que ver con esto, tiene que ver con algunas reflexiones que parten, por ejemplo, de Anotaciones para una estética de lo americano, de Rodolfo Kusch, que es un texto del 55, en donde él muy claramente allí plantea, entre otras tantas cosas, que no hay una obra de arte, sino un acto artístico. Y bueno, allí me lancé justamente a investigar esta problemática que en términos del debate modernidad-posmodernidad pueden tener que ver con la muerte del objeto y por lo tanto también con la muerte del sujeto. Y lo que me quedaba entre estas dos muertes, la del objeto y la del sujeto, era eso, una operación, ¿no? Y el sentido. Exactamente. Pero yo quería preguntar, ¿la estética es un camino hacia lo americano, hacia lo humano sin más? Yo creo que sí, porque si uno retoma la acepción, creo,
para mí fundante del concepto mismo de estética, la estética tiene que ver con el problema de la sensibilidad. Y en el problema de la sensibilidad se nos pone, digamos, como primaria en relación a la conciencia, en relación a la racionalidad, en relación a la voluntad o a la construcción voluntaria de objetos que luego puedan ser clasificados en términos de arte o no. Creo que lo estético en relación a lo fundacional es este problema de la sensibilidad que siempre conlleva, y hoy lo decíamos, intentaba plantear esto en la conferencia justamente, que nos lleva a pensar la palabrita en sí misma, ¿no? Yo le pongo siempre un guioncito en el medio, ética. Lo estético no puede ser pensado sin una fundamentación ética, es decir, los modos en que la sensibilidad opera para con un otro. Y ese otro, esa alteridad, ¿en qué términos, o sea, en qué experiencias, digamos, de lo americano aparecen en este acto creador? Hablaba de lo monstruoso, por ejemplo. Sí, yo creo que se trata de este gran tema de la diferencia, ¿no? Creo que se trata de la posibilidad, digamos, de no integrar lo diferente, no aceptar lo diferente, sino posibilitar la libertad absoluta de que la diferencia siga siendo lo que es. Y a partir justamente de esto poder constituir experiencias nuevas que den cabida, que abran paso a nuevas formas de lazos sociales. Creo que si hay algo que caracterizó a la modernidad en términos estéticos, son los consensos justamente argumentativos, racionales, voluntarios, conscientes, y hoy en día se puede hablar de esta posibilidad, digamos, de generar nuevos lazos sociales a partir de experiencias del orden de lo estético expresivo, es decir, poner en juego, poner en acción ese campo de la sensibilidad que nos permite generar un lazo para con un otro. Sí, entonces, para Kusch y para Claudio Ongaro, ¿se trata de pintar la flor? ¿O se trata de otra cosa? Yo creo que se trata de otra cosa. Yo creo que se trata de, a partir, por ejemplo, de la palabra de Kusch, seguir haciendo seminarios, en el sentido lato del término, ¿no? De sembrar. Un seminario es eso, desparrama semillas que cada tierra, digamos, puede hacer generar a su manera, que cada cultivador, digamos, puede hacer crecer a su modo para que dé algún fruto. En ese punto creo que detrás del pensamiento de Rodolfo Kusch, que intenta preguntarse acerca de lo americano o acerca de esta América profunda, se esconde en la diferencia entre ser y estar el problema de lo humano sin más, o de pensar lo humano sin sucedáneo, un modo de pensar la condición de lo humano no en relación con la naturaleza o en relación con lo divino, sino pensar lo humano siendo él también divino y natural al mismo tiempo. Es muy interesante porque en las concepciones locales andinas uno también es tierra, o sea, como decir, nosotros no somos diferentes del mundo, somos parte de ese mundo, y celebrar esa parte del mundo, ¿no? Celebrar el mundo y celebrar nuestra parte también, que no es antropocentrismo. Y entonces también quería preguntarte con respecto al tema de cuál es el lugar de lo simbólico en ese sentido, cuando porque símbolo aparece como un puente entre dos cosas, y vos cómo ves
ese lugar hoy en la producción, en el arte?